felguerinos. Hoy es viernes 17 de junio de 2022 y este es un retal del Baciyelmo que lleva por título Corpus Christi, Teología, Ciencia y Pensamiento en la Hispanidad. Bueno, ayer fue día 16 de junio, día del Corpus Christi, jueves de Corpus, que ya no se celebra en España desde 1989, cuando el gobierno de entonces llegó a un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española, demostrando que el catolicismo estaba acabadísimo, y se dio un cambio de la festividad y que pasó del jueves al domingo, de tal manera que claro, si la festividad o el día feriado no está en jueves y no lo vivimos la nación completa, digamos que el Corpus pasó de ser una fiesta pública del mundo hispánico, español, católico, a ser una fiesta privada de esa ONG que es el Vaticanismo tras el Concilio Vaticano II. O sea, fundamentalmente corrobora que el catolicismo, pues, según mi tesis, está acabado en el Vaticano II. Y la verdad es que reflexionando sobre esto del Corpus y tal, pues es evidente que la fiesta del Corpus en sí misma marca los límites desde donde va el catolicismo hasta donde va bueno, hasta donde termina, desde donde empieza a donde acaba, porque digamos que el Corpus, por supuesto, es una ceremonia, es un rito religioso que ya aparece en el 1264 con el papado de Urbano VI, o de Urbano IV, perdón, y después lo afinan en 1447 con Nicolás V, pero donde toma fuerza, donde se proclama y se inscribe en letras doradas en el frontispicio del catolicismo, es en el Concilio de Trento. Es Trento el que dice que debe haber una festividad que establece que los jueves pues habrá una procesión solemne, se dará una procesión solemne por las calles y villas del mundo católico. Es decir, es el que marca que este rito religioso, que este mito religioso, pues es un mito central en la nueva organización interna de la cristiandad tras el cisma de los luteranos y de los ingleses, etcétera, etcétera. Sí que estaba yo pensando en estas cosas este jueves, el día de Corpus, y entonces me encontré con un programa de estos chavales de Terra Ignota o tal, en el que departían con Hassel Paris sobre la hispanidad y sobre otras cosas, y claro, como inevitablemente la festividad de Corpus es tan hispana, tan católica y tal, en un momento de ese programa, de ese debate, surge esta idea de Hassel Paris. Es una idea que ya se repite en muchos espectros ideológicos del conservadurismo posespañol, podríamos decir, ¿no? Es algo que, por ejemplo, repite muchísimo Pedro Herrero, que es la referencia a Carl Schmitt y la teología. Lo dejo un poco aquí. Todo es geopolítica, dices, pero me gusta introducir una cosa más polémica todavía, porque todo es geopolítica, es una verdad que se ha ido abaratando. Es digamos, un secreto de segundo nivel, que todo sea geopolítica. Sí. Pero la realidad más real todavía, el nivel más profundo de la madriguera del conejo, es que todo es, incluso la geopolítica, teología. Todo es teología, ¿no? Como explica Carl Schmitt. Segunda vez que citamos a Carl Schmitt. Perdón, ¿cómo explica? ¿Quién has dicho? Carl Schmitt. Segunda vez que se cita a Carl Schmitt, el directo de YouTube, ¿sí? Peligra. No había escuchado esa cita. Claro, de Carl. Todo es un principio laicizado, laico, político, que parte de la teología, ¿no? Si os fijáis en el mapa, quien lo pueda ver, las divisiones de la geopolítica tienen mucho que ver
con las civilizaciones entendidas como elementos religiosos. Y está el bloque angloamericano, que es en realidad, en buena medida, el bloque protestante, está el bloque hispano, que es en buena medida el bloque católico, y el resto de bloques que existen es un bloque... Este bloque ortodoxo. Ortodoxo ruso. El bloque suní, el bloque chií, el exacto, bloque hindú. dentro del Islam, el bloque que lidera el proyecto de Arabia Saudí versus el sunita, versus el bloque que lidera el mundo iraní, el chií, el bloque hindú, efectivamente, como alguien ha dicho, y luego está el bloque extremo oriental confuciano, podríamos decir, que es el que agrupa varios países, va más allá de China, pero que comparte una cierta ética confuciana del trabajo a destajo que tiene sus puentes de conexión con la ética protestante. Así que hecho, esta gran verdad que tantas veces se ignora, por ejemplo, la gente de Gustavo Bueno, los seguidores de Gustavo Bueno, gente muy interesante, Pedro Insua, Santiago Armesilla y demás, en tanto que materialistas, pues creen que solo existe, por un lado, la lucha de clases y por otro lado, la dialéctica de estados, ¿no? De la geopolítica. Pero realmente hay un conflicto más, que es la lucha teológica de las civilizaciones y de las diferentes formas de entender el fenómeno humano, ¿no? Bueno, pues la referencia está bien, pero al final hay una crítica al materialismo filosófico, ¿no? Sobre la idea de teología en el materialismo filosófico, que no tenemos en cuenta tanto eso y bueno, hace referencia no al materialismo filosófico, al buenismo, a eso que se denomina buenismo, dice Hassel Paris. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Una cosa es que Armesilla y que Pedro Insua, sí, están centrados en la dialéctica de clases, dialéctica de estados, sobre todo en la dialéctica de estados, pero muchos otros que estamos dentro del materialismo filosófico no. Y es más, yo discutiendo o debatiendo sobre la última conferencia de Nicole Holsenthal sobre el pensamiento público español en el siglo de oro, en los siglos XVI, XVII, en el mundo germánico y tal, ahí está el Bacillelmo, pues toqué el tema del Corpus Christi. Y entonces, aprovechando que toqué el tema del Corpus Christi, pues me ahorro el rollo, lo cuelgo aquí y el que quiera escucharlo que lo escuche. Es una pieza, es casi un retal y nada más. Y el que lo quiera escuchar, pues aquí lo dejo. La idea, la vinculación, porque hay que explicar un poco, hago una entradilla, la vinculación entre el Corpus Christi y las técnicas que roturan el mundo. La idea del mito del Corpus Christi que se ajusta a las técnicas de navegación que están construyendo el mundo, que la monarquía católica está construyendo. Entonces, pues bueno, dejo aquí el segmento que es bastante largo del Bacillelmo y el que quiera escuchar, que lo escuche. Aunque hay que reconocer que bueno toma bríos y en un momento determinado, como bueno es una máquina, esboza una tesis que yo le he ido rastreando por mucho tiempo en la obra, y que es la tesis de núcleo científico entre la diferencia del mundo hispánico y el mundo europeo, o vamos a decir el mundo carolingio. No me gusta utilizar el rótulo mundo europeo porque Europa somos todos. El problema es que hay una Europa hispánica, una Europa anglosajona, una Europa hispánica y católica latina, y una Europa germánica y francesa. Entonces, como lo germánico y francés, lo continental que ellos llaman, va siempre conjugado, pues lo llamaremos el mundo carolingio. Entonces, bueno, establece aquí una distinción entre el mundo carolingio y el mundo hispánico en torno a la idea de ciencia. Y dice lo siguiente: no hablamos de la ciencia europea distinta de la filosofía europea de la época moderna, una ciencia sobre cuyo prestigio se ha apoyado el prestigio del pensamiento europeo. Hablamos del pensamiento europeo. Solo quien lo contempla como si fuera la manifestación más excelsa de la vanguardia del espíritu humano y, en todo caso,
la norma del pensamiento moderno, podrá estar inclinado a devaluar cualquier forma de pensamiento independiente que haya sido mantenido en España. Por ejemplo, solo quien considera el atomismo mecanicista como la filosofía más profunda de la naturaleza alcanzada por el pensamiento moderno, Galileo, Descartes, Gassendi, un pensamiento que había sido capaz de arrinconar definitivamente el heliomorfismo, lo que conducía a revisar, por no decir negar, la teología eucarística, podrá decir que España se mantuvo en las tinieblas o que en ella la mantuvo la Inquisición, por la tenacidad con la que se defendió, nadie discrepante durante el siglo XVII y XVIII, el dogma de la Eucaristía. Y no solo por los escritores, en latino o en español, Suárez, Calderón, Gracián, Polanco, también por los políticos más avanzados del siglo XVIII, como pudo serlo Zenón de Somadevilla. Pero, ¿por qué no ver también en esa tenacidad en la defensa del dogma de la transustanciación eucarística por parte de hombres que eran cualquier cosa menos ingenuos o ignorantes, regalado ha demostrado, con análisis magistrales, cómo Calderón estaba, por lo menos, a la altura de Leibniz? La manera que el pensamiento español encontró para defenderse del torbellino mecanicista nominalista mediante una concepción firme de la unidad ontológica de los cuerpos físicos, la unidad del pan eucarístico, por ejemplo, o la de los cuerpos políticos, la unidad tan ligada a la del imperio, de la Iglesia eucarística, por ejemplo, que fuese capaz de resistir su disolución en las aguas del atomismo o en las del individualismo. Pues esta tesis, de un modo u otro, y es una tesis genial, la defensa de los ritos religiosos católicos que representan algo más, y ya veremos lo que representan. Pues digo que esta tesis, de un modo u otro, a veces de forma más explícita, otras menos, está diseminada a lo largo de los trabajos de Bueno y nos da, yo creo que verdaderamente un punto material de apoyo para diferenciar al mundo carolingio, al mecanicismo nominalista del mundo católico hispánico, partidario del heliomorfismo. Y ahora vamos a ver los caminos, antes de mirar los muros y teniendo en cuenta esa distinción que establecía en aquel texto Bueno, los caminos por los que discurrió el pensamiento público español, el pensamiento filosófico español en el siglo XVI y XVII, que fue su momento de apogeo, según lo que nos contaba en su exposición Nicole Hohenthal. Y entonces, pues para definir los caminos habría que hacer un repaso detenido en la obra de Luis Carlos Martín Jiménez, Filosofía de la Técnica y la Tecnología. Habría que entrar ahí a bloque, y como no lo puedo hacer, pues voy a cometer aquí un reduccionismo que me echarán en cara, pero no puedo evitar, aunque sea de forma grosera, establecer este mapa de los caminos por los que discurre el pensamiento público español, o el pensamiento público católico, como se quiera llamar, apoyándome en algunas de las partes, muy pocas, unas breves partes de la obra de Luis Carlos Martín Jiménez. En la parte segunda de su libro sobre la filosofía de la técnica y la tecnología, la titula como título general Ontología de la técnica. Y ahí va desgranando una serie de ensayos en los que se analizan las esencias de las técnicas según unos determinados momentos, ¿no? El género generador, el núcleo, el cuerpo y el curso
de las diversas técnicas que son las mecánicas, las térmicas, las gráficas y las electromagnéticas. Las mecánicas están aquí. El ensayo dedicado a las técnicas electromagnéticas, Luis Carlos Martín Jiménez va a señalar como género generador la orientación, el sentido de la orientación o la polarización que se encuentra en los animales, en el mundo. Está en la página 313-314 y voy a pasar a leer una cita. La orientación de animales migratorios se debe en gran parte a la existencia de brújulas o mapas cerebrales que, por magnetorrecepción química, abren canales de iones que involucran al sistema nervioso. Esta es la parte que más me eso, pero continúa. Como se ve, lo que tratamos de señalar es la polarización que de algún modo sufre el campo antropológico en sus fases constitutivas, lo que tendrá consecuencia en instituciones religiosas ceremoniales, como los ritos de paso en torno a los solsticios y equinoccios, e instituciones arquitectónicas como la orientación del templo hacia el oriente en Egipto o en Roma, tal y como señala Vitruvio. La razón es que si sale detrás de la imagen sagrada mirando al occidente y frente al creyente, dará la impresión de que las mismas imágenes son las que contemplan a los que elevan sus súplicas y sacrifican sus víctimas, por lo que es preciso que los altares de los dioses queden orientados al este. Esta es una cita de Arquitectura, libro 4, capítulo 5. De hecho, continúa Luis Carlos Martín Jiménez, orientación parece ser una palabra de francés orienté, referida a la orientación de la planta de los edificios hacia el sur. Es interesantísimo porque, hablando del género generador de las ciencias electromagnéticas y de la consecuencia de la polarización en los espacios antropológicos, que ese será el género generador, pues aquí nos encontramos con las ceremonias religiosas. Y entonces hay que recordar que volvemos a lo que habíamos hablado anteriormente de Bueno Arriba, cuando quería defender la unidad del imperio y la Iglesia eucarística. Y siguiendo un poco con lo de Luis Carlos Martín Jiménez, un poco más abajo, en la página 314, sí, volvemos a ver esta conexión de la monarquía católica y las técnicas electromagnéticas en el texto de Martín Jiménez. Campo magnético terrestre y radiación solar son aquí los factores fundamentales. El oriente como salida del sol se quedará fijado en la geografía por las rutas comerciales que la globalización española hace posibles en el siglo XVI, imposibles de hacer por los polos. O sea que aquí, bueno, ya habla de la relación de la monarquía católica y la defensa de la Eucaristía. Podemos encontrar una cierta relación entre la polarización en distintos espacios antropológicos y después que se traspasa a ceremonias religiosas y la relación, o sea, estamos jugando en el mismo campo, ¿no? Pero es que, por si esto fuera poco, yo recordé que si buscamos en la entrevista que le realizó José Andrés Fernández Leós para su tesis doctoral La teoría política de Gustavo Bueno, dirigida por Juan Maldonado Gago, leída y defendida el 31 de enero de 2006 en la Facultad de las Ciencias Políticas y Sociologías de la Universidad Complutense de Madrid, pues en esa entrevista José Andrés Fernández Leós va a preguntarle esto, volviendo al tema de la globalización. Esto es importante. Aunque relacionado directamente con estos temas, con la teoría del Estado particularmente, estaban hablando de ello, se puede constatar, al menos hasta los acontecimientos del 11S, una gradual erosión del papel del Estado y su puesta en cuestión. ¿Qué piensa usted de ello? ¿Estamos ante un advenimiento de una fase post-estatal? Y bueno, se desparrama en una respuesta larguísima
sobre las izquierdas y su origen, y entonces, claro, se remonta al Estado-Nación. Aquí está metido bueno en un lío, en mi humilde opinión, porque veremos lo que dice. Necesariamente desemboca en la Ilustración y volvemos a un enfrentamiento. Ilustrados franceses y escolásticos españoles. Y entonces, bueno, se pregunta, ¿qué son los escolásticos? ¿Qué es la Ilustración? Y entonces se responde en la misma pregunta, y se responde así. Yo creo que Ilustración es un concepto ideológico. Esto ya lo vieron el propio Marx y Frankfurt. La Ilustración es un concepto ideológico de alemanes y de franceses, los carolingios, de humanistas sobre todo, tipo Voltaire, Rousseau, etc., que se adornan con las plumas de lo científico. Entonces la razón hay que buscarla no en lo que dicen Rousseau o Voltaire. ¿Qué sabía Voltaire de lo que era la razón? Para él la razón es ir contra los clérigos, contra la superstición. Muy bien, pero resulta que allí mismo la razón tampoco funciona, porque esto le servía a los ilustrados en España. España sería uno de los lugares de la superstición porque se creía en el Corpus Christi más que nadie. Entonces hace falta volver a revisar el Corpus Christi, que era tradicional en toda España desde Suárez, Calderón, Gracián y no digamos Feijóo, Sarmiento, el Marqués de Ensenada. Es decir, absolutamente todos los ilustrados españoles creen en el Corpus Christi. Estos, desde el punto de vista de Voltaire, son una especie de salvajes. Esto supone dar la vuelta al Corpus Christi, pero bueno, cuidado, a lo mejor esto es más racional que lo otro. Para ver la importancia del Corpus Christi está la condenación de Galileo. Y parece que ya está demostrado, aunque no esté extendido, por unas cartas que han encontrado en Roma, que la condenación de Galileo no fue debida a lo del heliocentrismo. Les traía sin cuidado la doctrina, les daba exactamente igual, sino que era precisamente por la hostia. Porque el atomismo de Galileo y de los cartesianos hacía prácticamente imposible explicar la transubstanciación. Pero como resulta que el atomismo hoy en día está ya superado por el electromagnetismo, y sobre todo si tienes en cuenta que las mónadas de Leibniz son la hostia, es decir, Leibniz era atomista, estaba muy influido por Santo Tomás, conocía toda la escolástica española de arriba abajo, y crea la teoría de las mónadas, que es sencillamente lo que es la hostia, en cada parte, en todo, se multiplica. En fin, está implicado en todo esto. Entonces resulta que el culto al Corpus Christi en España era la no defensa del atomismo, del reduccionismo en una palabra, y por lo tanto estaba mucho más cerca después de las teorías del electromagnetismo de lo que podía parecer. De manera que de la razón nada. Claro, el pensamiento público español, aquí volvemos a tener el mismo conflicto. O sea, el Corpus Christi es la no defensa del atomismo, el enfrentamiento. La Ilustración es el mecanicismo atomista y el Corpus Christi es el electromagnetismo. Es impresionante. O sea, todo lo que venimos explicando. El pensamiento público español, como bien nos cuenta Nicole Holzenthal, alcanza las más altas cotas de prestigio en el siglo XVI y XVII, que es la época de los descubrimientos. La presencia intelectual de Suárez, Arriaga, Hurtado de Mendoza, Oviedo, Gabriel Vázquez, Vitoria, Benito Pereira está envuelta por los tornaviajes de Elcano, Legazpi, Urdaneta, los grandes marinos, los cartógrafos, la casa de contratación de Sevilla. Entonces ahora volvemos a Luis Carlos, que nos recuerda los instrumentos más adelante cuando empieza a tratar sobre el cuerpo que conformará la esencia de las técnicas electromagnéticas en la página 316, que es lo que conforma los instrumentos que componen ese cuerpo. Y dice así, formarán parte del cuerpo de estas técnicas todos aquellos instrumentos que trabajan indicando la intensidad del campo, como los amperímetros, o señalizadores de la dirección de las fuerzas en un punto, como gnómones y brújulas, medidores de intensidad,
como balanzas de torsión o receptores de señal como antenas, generadores de los propios campos con emisores de electrodos como la pila de Volta, radiando fotones como la bombilla de Edison, incrementando su potencia con transistores, etc. Es decir, todos estos elementos son lo que compone el cuerpo de las esencias electromagnéticas. Si vamos al siglo XVI y XVII, ¿qué son el cuerpo de eso? ¿Qué será? No el cuerpo, pero los precedentes del electromagnetismo, de esa mentalidad, pues a lo mejor el quadripartitu en cosmografía práctica. Por otro nombre, lo que se conoció como el espejo de navegantes de Alonso Chávez. Ahí se considerado un texto excepcional debido a que es el primero en reunir todos los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para la formación de pilotos en la Casa de Contratación de Sevilla. Es lo que envuelve a los pescadores hispanos, en lo que se manejan los pilotos. En la Europa carolingia del Norte, cuando reciben los textos, tienen que leerlos, porque ¿cómo no vas a leer a hombres que proceden de la monarquía católica, que es una monarquía que está construyendo mundos enteros? Los textos, por ejemplo, de Hurtado de Mendoza, que tanto habló Nicole Holzendam, hay que escribirlos en el contexto de esa institución que envuelve a Hurtado de Mendoza, que es un diplomático, pero es la Casa de Contratación de Sevilla. Allí se certifica la competencia de los nuevos pilotos mayores. Estos pilotos mayores son una condición indispensable para navegar hacia el nuevo mundo. Y ahí se imparten enseñanzas que son de conocimiento científico teórico, ¿no? Y ahí están instrumentos como cuadrante náutico, ampolleta, reloj de arena, la ballestilla, el nocturlabio, las tablas astronómicas. Supongo que primeros está muy en Nuche, en nacimiento, instrumentos que después serán los primeros pasos para que llegue el electromagnetismo, más tarde con muchas otras cosas, pero eso. Pero lo importante es la institución de por ejemplo, el contexto en el que se están dando todo el asunto de la monarquía hispánica, ¿no? Porque es una institución. En la Casa de Contratación de Sevilla se va a certificar, por ejemplo, el tornaviaje del Pacífico de Urdaneta. ¿Qué era el Pacífico? Una masa de agua innavegable. ¿Qué consiguen los españoles? Navegarla gracias a estas técnicas y a este saber científico-técnico. Y cuando se consigue el tornaviaje, está discutiéndose el Concilio de Trento. Aquí volvemos a establecer una relación entre ceremonias religiosas y avances tecnológicos que están dentro de la esencia de lo que podría ser el electromagnetismo, y nos conectamos a las tesis de nuevo de Gustavo Bueno, ¿no? Y podríamos recuperar una tesis que yo creo que procede de Santiago Montero Díaz, pero que recoge el propio Gustavo Bueno y que se la aplica al Imperio Romano. El Imperio Romano, el objetivo que tenía, que era un imperio cerrado sobre sí mismo, no era un imperio que pretendía envolver al mundo, sino que era una universalidad circunscrita. Su medida de patrón era que no haya orilla a un lado y otro, en este caso pues del mar Mediterráneo, del Mare Nostrum, en la que no haya un romano. Después los romanos podían envolver las orillas. Después los bárbaros podían envolver las orillas dominadas por los romanos, pero los romanos tenían que controlar las masas de agua. Exactamente igual pasa en la monarquía católica. La monarquía católica, la monarquía española, acaba el tornaviaje y consigue colocar caballeros cristianos católicos en todas las orillas de estos enormes océanos. Y construye una universalidad circunscrita exactamente igual que los romanos utilizando la ciudad,
ellos con repúblicas católicas, que cada república funciona como un nodo. La hispanidad construye una red de ciudades, una red polisinodal, que llaman, que funciona como un campo electromagnético. Y en las que esas redes se repite, tienen todas, y ¿cuál es la nematología? El Corpus Christi, la oblea. Cada república católica es parte y todo, a la vez, en el mismo cuerpo. Yo leía no hace mucho tiempo a Manuel Rivero Rodríguez, un historiador, y me llamó mucho la atención que contaba que en Buenos Aires, en el siglo XVI, hubo una especie de celebraciones. Se celebraba la Virgen local, que era la de Luján, me parece, y al mismo tiempo se celebraba la victoria de la batalla de los tercios, de una batalla que habían ganado los tercios en el norte de Europa, en honor al imperio. Todo es ese juego. Es muy distinto al mecanicismo. Es el juego del Corpus Christi, es decir, todo está centrado en el simbolismo de la Eucaristía, en el que a ti, cuando te ofrecen el cuerpo de Dios, en realidad una oblea, que es una parte, pero la transustanciación, se transustancia ahí la sangre y el cuerpo de Cristo, y además está todo el cuerpo y toda la sangre de Cristo ahí. No hay partes, hay todo. Y eso es genial, esa es la idea brutal. Y eso es lo que consigue establecer la unidad del imperio, sostener. Por eso lo van a defender a muerte en el siglo XVIII, a pesar de que desde el otro bando los ataquen como acusándolos de supersticiosos, ¿no? Y entonces, pues estos son los caminos electromagnéticos del imperio, por el que van las carabelas, por el que van los galeones, la carrera de Indias, que conecta ciudades que en realidad son ciudades espejos, que a la vez son una y múltiples. Todas tienen casi el mismo patrón, pero todas están preñadas de diferencias locales. Sería como, por ejemplo, cuando uno ve el color verde en Asturias, esto es la monotonía del verde, ¿no? Son muchos verdes, son muchísimas tonalidades. Cuando tú vas por Asturias, por los valles, dices tú, joder, es que no hay un verde igual. Empiezas a ver otro color. Ahí es el mismo color que se ofrece en una multiplicidad diversa. Pues eso es el mundo católico bajo el mito del Corpus Christi, bajo la historia del electromagnetismo, que yo llamo, y que yo saco de ahí. Y que yo esto hace mucho tiempo que lo tenía más o menos visto, lo estoy ensayando aquí en este audio, pero me parece que ese es el asunto. Y ahora vamos, una vez reconocidos, o sea, claro, la gente, antes de pasar, la gente que escribía, que eran intelectuales del imperio, pues claro, tenía que ser escuchada, porque es que el Océano Pacífico, por ejemplo, los ingleses fueron incapaces de navegarlo hasta 70 años después que lo podían hacer los españoles. No sabían, no encontraban, no tenían las técnicas de orientación marineras, electromagnéticas para recorrer el Pacífico. Entonces, pues claro, ahí estaba la diferencia. Pero una vez que estamos viendo los caminos por los que se expandía el pensamiento público español, ofreciendo esa universalidad que apabullaba a los carolingios del norte, a los anglosajones, al Islam, pues vamos a ver cómo se construyen los muros de papel. Bueno, y ahí está la tesis del par conjugado de las técnicas de navegación marítimas de la Casa de Contratación de Sevilla, conjugada con la Universidad de Coimbra, de Salamanca, con las instituciones que elaboran el
el catolicismo, ¿no? Todos a un mismo tiempo, o sea, la reinterpretación del tomismo desde Suárez, del molinismo, de Vitoria, de todos los grandes pensadores filosóficos, está conjugada con las técnicas marítimas. Esa es la tesis, a lo mejor una tesis un poco arriesgada o alocada, pero me parece que hay una vinculación, y para eso me baso en los trabajos de Luis Carlos Martín Jiménez, en su obra La filosofía, como expliqué antes ahí, la filosofía de las ciencias y las técnicas, y ese pie que da Luis Carlos Martín Jiménez del vínculo entre religión y ciencias, y ese pie que da también, y técnicas también, casi como precedente de las ciencias, y ese pie que da Gustavo Bueno también en su obra. Bueno criticó la desaparición del Corpus Christi en 1989, dijo que era revolucionario, porque yo creo que sacaba a España, a la nación política española, a este terruño, a esta parte de la hispanidad que hay en Europa, de la escala electromagnética, y la llevaba al atomismo mecanicista. Y creo que por eso todos nuestros políticos piensan como piensan, porque su filosofía es esa. Ellos han sido educados en el atomismo mecanicismo como lo mejor. Y en cierta forma han sido educados porque durante los siglos XVIII y XIX las ciencias que digamos despuntan son esas. Si en el siglo XVI y XVII, la época de los grandes descubrimientos, despuntan las ciencias marítimas, de la orientación, de los mapas, de todo eso, en el siglo XVIII y XIX despuntan el mecanicismo, pues química, física, química fundamentalmente, las ideas mecánicas, máquinas de vapor, etcétera, etcétera. Entonces esto, bueno, eso lleva a que países como Inglaterra, como Francia, que son grandes, pero que son lo suficientemente pequeños para ser una especie de clausura, ¿no? De recinto cerrado en que esas ciencias se pueden profundizar. Yo creo que el problema de la gran malla de nódulos electromagnéticos de la hispanidad es que, llevar ahí esas ciencias del mecanicismo, pues es más complicado, que son necesarias, porque a partir de esas ciencias hacer una distinción, como partir y hacer una incomunicación entre las ciencias mecánicas y las electromagnéticas, ya digo que esto es todo siempre así, pues es en cierta forma un poco trampa, porque unas comunican con las otras y las otras comunican con las unas. Hay un periodo en el que es necesario el despliegue de las ciencias de la orientación, del conocimiento del mundo, para que después vengan otros siglos de la profundización del conocimiento de ese mundo a través de las ciencias mecánicas, lo que hicieron lo que serían los precedentes de las electromagnéticas. Y ahora mismo, tras la Segunda Guerra Mundial, tras la bomba atómica, yo creo que la bomba atómica destruye el concepto de humanidad. Esa es la tesis que tengo. La bomba destruye ese concepto de humano, de humanidad. O sea, podemos destruir el mundo, o tal vez lo refuerza. Si podemos destruir la humanidad, el mundo entero, es que puede haber humanidad. Pero yo creo que destruye concretamente la idea de humanidad armónica que tenía el cristianismo. Pero al mismo tiempo, el desarrollo de la bomba atómica cierra las industrias mecánicas y lanza de nuevo las electromagnéticas a través de otras morfologías, que son las redes sociales, los radares, los sistemas de comunicaciones, que es en lo que estamos ahora mismo. Y retoman también una idea de humanidad nueva, transhumanismo y ideas así que están flotando por ahí, que tienen Elon Musk, que tienen la gente de las Big Tech. De eso ya hablaré en otro vacillermo más largo, y que son los que están operando con esas ideas. Así que ya me estoy entrando en contradicción, pero bueno, para eso son estas cosas que hago yo aquí, para entrar en contradicción. Bueno, el caso es que más o menos esta es la idea y este es el asunto.
nada más, ya corto aquí el rectal, que tiene unos 40-45 minutos, que es lo que debe tener, y no doy más la paliza. Así que hasta otra.